Bien, voy a dar inicio dando una breve reseña que es muy difícil debido a la trayectoria del doctor. Es una breve reseña muy larga. Entonces, trataré de resumirlo lo más posible. El doctor es médico psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Chile, de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, es director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile, director del programa de ética global el Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, es investigador en la Universidad Central Chile, secretario general de la Asociación de Psiquiatría Social, Asociación Mundial de Psiquiatría Social, presentó una beca internacional de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense en el 2017, es miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática en el 2020, es vicepresidente de la Federación Mundial de Salud Mental, becario del DAT alemán y de la Fundación von Humboldt, es especialista en medicina psicosomática en la Universidad de Heidelberg, Alemania, así como doctoral de los Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en Chicago, doctor temporario en psiquiatría de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, fue director del programa de ética de la Organización Mundial de miembro de la UNESCO, en 2008, miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua en 1991, miembro correspondiente de la Real todos los títulos a los estantes. Están leyendo todos sus títulos. Chilena de Medicina, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro correspondiente extranjero en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina. También tiene distinciones increíbles, doctor, miembro de honor en la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, Premio al Mérito en Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Tiene diversas decoraciones, General Francisco Esteban Gómez de Venezuela, es miembro del Comité de Nominaciones de la Asociación Mundial de Psiquiatría, una gran cantidad de artículos, de libros escritos que sería difícil mencionar todos, ¿no? Es una lista impresionante. Entonces yo creo que con esto damos la bienvenida al doctor Lolas. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a divulgar la bioética y por haber aceptado la invitación a nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Lagunes, por esta invitación. Me complace especialmente tener la posibilidad de compartir con ustedes y con algunas personas a las cuales he conocido en el pasado, y quería hoy día honrar a un pionero mexicano de la bioética que fue el doctor Manuel Velasco Suárez, que ya en el año 1992 instaló la primera Comisión Nacional de Bioética en México y también creó la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Y después, bueno, como todos ustedes saben, se institucionalizó en el año 2005. También, por un azar, el día de ayer se han conmemorado un aniversario más de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Yo tuve el privilegio de servir en el Comité Internacional de Bioética de UNESCO durante 4 años, y esa declaración ha servido para reflexionar sobre muchos puntos, especialmente sobre derechos y sobre la relación que tiene la bioética con los derechos humanos, y sobre todo, lo más interesante de esa declaración es su capacidad prospectiva, su importancia para el futuro. El tema que el doctor Lagunes me ha pedido que trate entre nosotros hoy día se refiere a un tema que tiene que ver con la vejez y el envejecimiento humano. Voy a decir 3 motivos por los cuales este tema es relevante para nosotros hoy día. En primer lugar, la expectativa de vida de las poblaciones en todo el mundo ha aumentado. Las razones para eso no son de incumbencia nuestra en este momento, pero para el año 2050 la cantidad de personas mayores de 60 años va a
superar con creces a las personas menores de 15 años. Esta verdadera explosión demográfica es un tema que ha preocupado no solamente a los políticos y a los economistas, sino que tiene que ver con un segundo fenómeno que me gustaría destacar. Por primera vez en la historia humana, personas muy añosas van a convivir con personas muy jóvenes. La distancia entre las personas va a ser tan significativa que se podría decir que van a habitar mundos diferentes. Las personas de mucha edad van a estar en un ámbito vital diferente de las personas muy jóvenes. Y el tercer aspecto que hace que nuestro tema sea relevante desde un punto de vista ético es que las demandas, la necesidad de relación interhumana y la forma de vivir que van a tener las personas a medida que envejecen en este nuevo periodo va a ser muy distinta. Por un azar, veía yo que en España las personas de mucha edad se están viendo en este momento afectadas por un fenómeno que todos tal vez intuimos, pero que allí lo presentaban de una manera impresionante. Sabemos que las técnicas no son solamente formas de ahorrarnos esfuerzo, uso de instrumentos, sino que bajo la forma de tecnologías, es decir, de logos de la técnica, tanto de los que las crean como de los que las usan, ya integran la vida de las personas. De tal manera que todos nosotros somos, en cierta medida, híbridos. Ya no se concibe a ninguna persona en el mundo civilizado sin alguna relación tecnológica. Y estas tecnologías, que en cierta medida se han independizado de la voluntad humana, ponen a estas personas añosas ante dilemas importantes. El caso de España me impactó particularmente, porque la industria de la banca ha estado eliminando las sucursales o pequeñas oficinas que existían en pequeños pueblos españoles. De tal manera que ahora en esos lugares donde había antes una persona que conversaba con la gente, que solucionaba sus problemas, que daba consejos, ahora hay una máquina. Pero una máquina que las personas de mucha edad nunca aprendieron a usar. Y se da el caso paradójico de que en un país europeo, el 35% de las personas de más de 60 años tiene dificultades para ingresar a sus recursos económicos, para operar sus cuentas corrientes o incluso para trabajar en una forma concreta. Estos tres fenómenos, el aumento de la población añosa, la coexistencia de personas de generaciones muy distintas y esta hibridización tecnológica que el futuro nos plantea, la cual es saludada por muchas personas como un gran avance, porque nos vamos a convertir, y ya estamos todos convertidos de alguna manera en seres híbridos. Ya nadie se imagina independiente de su teléfono celular, ya no es posible pensar en que uno usa la tecnología. Las tecnologías nos están usando a nosotros tanto como nosotros las usamos a ellas, y el mismo concepto de naturaleza humana se está, no diré desdibujando, pero sí reformulando, ya sea como ustedes quieran mencionarlo, posthumanista o transhumanísticamente. Dicho esto, hay tres discursos importantes respecto a los temas que hoy nos ocupan. En primer lugar, quisiera decir que el envejecimiento lo definiré como un proceso social, un proceso individual que va simplemente produciendo efectos en las personas y en las sociedades. Vamos a ver enseguida qué desafíos éticos plantea esto. Pero la vejez, como etapa humana, está definida en cada momento histórico y en cada sociedad de manera diferente. Hay que pensar simplemente que en la época de la conquista española del Nuevo Mundo, los conquistadores eran todas personas muy jóvenes. En aquel tiempo una persona de 40 ya se consideraba anciana.
Tal vez el único conquistador que vino a la América del Norte después de los 50 años fue Pedrarias Dávila, que dicen que tenía cerca de 70 cuando llegó a ser gobernador en una de las posesiones españolas. Por lo tanto, el concepto de vejez, como el concepto de juventud, es algo que hay que matizar según el contexto social en que se inscribe y por el cual se lo define. La introducción de un neologismo que me parece útil, de vejentud, nos permite entender otra característica de esto que estamos discutiendo. Aparte de la vejez como estadio humano, cuya definición depende de la sociedad en la cual se realiza, de las expectativas de vida lógica que en ella existen, yo también he acuñado o uso el término vejentud para dar a entender la sensación subjetiva de vejez, que no es lo mismo que la vejez, por así decir, objetiva, considerada en términos de años vividos. Por lo tanto, primero las tres razones por las cuales este tema nos preocupa: el aumento de la población añosa, las grandes diferencias que va a haber intergeneracionales y esta hibridización humano-tecnológica que nos aguarda y que no va a alcanzar a todos por igual, de tal manera que nos preocupa y nos debe preocupar desde un punto de vista ético. Hay tres discursos importantes sobre el envejecimiento y la vejez humanos. El primero es el discurso biológico. El discurso biológico no solamente es un discurso acerca de las transformaciones que sufren los organismos con los años cronológicos, es un discurso que se ha medicalizado. Por lo tanto, todo el mundo piensa que siempre que hablemos de la vejez, vamos a hablar de algo así como una geriatría, una medicina de los años postreros de la vida. Por lo tanto, el discurso biológico es el primero y el más sobresaliente que se le presenta a las personas y por el cual todos estamos preocupados, desde la industria farmacéutica hasta los proveedores de servicios. Porque si una cosa importante está ocurriendo y va a ocurrir en mayor medida aún, es la forma de demandar servicios, la forma de definir lo que es la salud y el bienestar, y la forma también de responder a necesidades sociales muy importantes. El primer discurso, por lo tanto, es el discurso biológico. Y hay que decir respecto de esto que está francamente demostrado que el cuerpo humano no es una unidad que envejezca de la misma manera. Cada uno de nuestros órganos tiene un ritmo de envejecimiento, tiene una forma de envejecer distinto. El corazón envejece distinto del hígado, el pulmón tiene su forma. Por lo tanto, se es tan viejo como el más viejo de cada uno de nuestros órganos, pero no se puede decir que la persona sea reducible a sus órganos. Esta diversidad en la forma de envejecer de los distintos tejidos es un tema que debe ser considerado, sobre todo por estas expectativas que todo el mundo tiene acerca de la longevidad. Ya se ve que los dilemas éticos que plantea el discurso biológico son de una naturaleza que enseguida vamos a examinar. Pero el segundo discurso sobre la vejez y el envejecimiento humanos no es biológico, sino que es biográfico. Todos sabemos que el tiempo vivido no es como el tiempo que miden los relojes, no es el tiempo físico. Un segundo equivale a otro segundo en la sucesión temporal del tiempo físico. En cambio, en la biografía de las personas, los tiempos no se suceden de una manera tan matemática. Para la época en que uno es más joven, el tiempo transcurre distinto de para la época en que las personas tienen más años. Aquí siempre me gusta recordar la fabulosa novela de Baltasar Gracián, que se llama El Criticón, que es una alegoría de la vida humana en que dos personajes, Andreño y Critilo, viajan por la primavera de la niñez, el verano de la juventud, el otoño de la edad madura y el invierno de la vejez. Esta metáfora de la vida humana nos indica que
como discurso biográfico nunca va a ser igual para todas las personas. Otra cosa que es importante destacar, el efecto que se llama de cohorte. No es lo mismo vivir en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los que tenían 20 y terminaron de 25 o entre 20 y 40, que en el periodo de los años 60. Un efecto civilizatorio diferente, un efecto social distinto. Por lo tanto, el efecto de cohorte es algo que influye mucho en la forma en que se configuran los discursos biográficos. Los discursos biográficos, por lo tanto, nos plantean problemas distintos del discurso medicalizante de la biología. Nos plantean, por ejemplo, problemas que cada día nos preocupa más a quienes nos preocupamos de la salud mental. El problema del sentido y del significado de la vida humana, de mi vida. Siempre es una relación muy personal la que uno tiene con su vida, de tal manera que no se puede decir que dos personas de 70 años sean iguales. Paradójicamente, desde el punto de vista biográfico, nunca son más distintas las personas entre sí que a medida que envejecen. Por lo tanto, cuando las políticas públicas o ciertas decisiones gubernamentales respecto de la salud engloban todo esto en una categoría única y tratan de homogeneizar las demandas de estas personas, cometen precisamente uno de los errores más graves, porque nunca se es más individual y más diverso que a medida que transcurre esta vida humana biográficamente considerada. El tema importante que se plantea desde el punto de vista moral es lo que se llama el sentido de la vida y el significado de la vida. El sentido de la vida se lo dan a uno los otros. La gente no solamente envejece porque se le van acumulando años. La gente envejece porque los demás le indican que envejecen. Haga cada uno de ustedes como persona el ejercicio de cuán viejo se siente en relación a 5 años atrás. El ageless self, el self no tiene edad. Uno, como persona, sigue siendo la misma. Solamente el espejo físico y el espejo de que las otras personas nos indica que algo ha cambiado y ya no somos considerados iguales, y ya no somos tenidos en cuenta de la misma manera, proceso que los sociólogos de algunos países occidentales llaman the disablement process, el proceso de destitución, de obsolescencia que inevitablemente acompaña en las sociedades occidentales el proceso de envejecer. Por lo tanto, el sentido que tiene la vida para otras personas es algo que ninguno de nosotros puede controlar. Pero sí lo que puede controlar es el significado propio que uno le puede dar a la vida, manteniendo un horizonte de expectativas, un horizonte de esperanzas y una forma concreta de abordar los problemas que va presentando la vida. Por lo tanto, este segundo discurso, el discurso biográfico, debe complementar el discurso biológico que termina siendo medicalizante. Vivimos una época en que la vida se ha medicalizado, y esto ocurre desde hace ya muchos años, pero al mismo tiempo la medicina se ha tecnificado. Por lo tanto, no solamente el discurso biológico es un discurso medicalizante, sino que es un discurso tecnificante, por el cual las personas son consideradas en la medida en que contribuyen al bienestar social o en cuanto pueden ser productoras de bienes y servicios. Ese discurso es un discurso exclusivo y excluyente que debe ser complementado por toda persona que reflexione desde un punto de vista moral con este discurso biográfico. Y hay un tercer discurso que se podría confundir con el discurso biográfico, que es el discurso valórico, el discurso valórico moral. No todas las sociedades, ni todos los estratos sociales en una sociedad valoran esta etapa vital que se llama la vejez,
que esté definida como esté definida por años cronológicos, por papel social o como sea, tiene una significación dentro de la sociedad. Si ustedes revisan el registro literario, son muy pocos los autores. Por de pronto acabo de mencionar a Baltasar Gracián. Fíjense que la metáfora que él usa es que la vejez es el invierno. Los dos protagonistas de su novela clásica, El Criticón, llegan al reino de Vejecía, donde dice Baltasar Gracián, que era un escritor español del siglo XVII, al reino de la vejecía, este invierno final, terminal, cerca de la muerte, se entra por dos puertas: la puerta de los honores y la puerta de los horrores. La puerta de los honores se la gana toda la gente por una vida virtuosa o por una vida al servicio de los demás. Y la puerta de los horrores nos la ganamos siendo egoístas y no cumpliendo con nuestros deberes de cristianos en esta época o deberes sociales. Pero me parece otra cosa importante. No hay en la literatura universal sino muy pocos ejemplos de textos que celebren la vejez. La mayoría de los textos que existen son textos que o temen la vejez por la dependencia que ella significa, o simplemente se resignan a un discurso, ya lo decía, medicalizante y biológico. El texto más clásico que existe sobre la vejez es el texto de Marco Tulio Cicerón, de Senectute. Ese texto es un valiosísimo recordatorio para todos los que nos ocupamos de tratar con personas. Cicerón, que lo escribe cuando ya es provecto, como decían en Roma, viejo, es un diálogo entre Catón, personaje que existió, pero que Cicerón lo usa como personaje literario, y dos jóvenes. Entonces, Catón habla con los jóvenes y les dice: miren, la naturaleza humana, la naturaleza en general es muy sabia. Es cierto que nos quita placeres, pero sabiamente nos quita el deseo de tener placeres. Entonces, este diálogo de Cicerón con los jóvenes, de Catón con los jóvenes, que Cicerón, es uno de los pocos registros de la literatura clásica en que se celebre la vejez. Todos los otros poetas de la Roma clásica se desesperan porque ya no van a tener los placeres que tenían cuando tenían cierta edad juvenil, porque ya no van a tener el mismo futuro, posiblemente, el futuro siempre es expectativa, es posibilidad, y por lo tanto el discurso. Pero interesantemente, en un libro que escribí hace ya muchos años, observaba que las personas que más temen la vejez no son los viejos, son las personas que están en la edad media de la vida, que anticipan un futuro de dependencias, un futuro de limitaciones. No olvidemos que la vida consiste en ir sufriendo duelos. Se va perdiendo poder, se va perdiendo energía, se van perdiendo amistades porque mueren, porque se alejan, se van perdiendo cosas. La vida es un duelo y se envejece, se va envejeciendo desde el primer día en que se nace. Por lo tanto, este último discurso que yo llamo valórico-moral tiene que ver con esta gran incógnita que cada persona debe afrontar personalmente, el sentido que tiene su vida para los demás y el significado que tiene la vida para uno mismo. Y este significado que tiene la vida para uno mismo, nadie lo puede construir. Aquí quiero introducir la forma de plantear los dilemas morales que nos provoca el hecho de envejecer y la vejez como estadio humano. Se refieren a un concepto que se ha tecnificado mucho, que es el concepto de calidad de vida. La calidad de vida es un concepto mejor que el de salud. En primer lugar, porque es un concepto que admite plus y minus, o sea, permite decir que uno tiene más calidad de vida y menos calidad de vida, cosa que el concepto de salud, con todas las connotaciones valóricas que tiene, es más bien unidimensional. Uno tiene más o menos salud. Pero el concepto de calidad de vida tiene 4 dimensiones tremendamente importantes para todos los que nos dedicamos a tratar con personas. Primero, es siempre un concepto subjetivo.
La calidad de mi vida no me la puede decir nadie sino yo. De ahí que nos produzca tanta perplejidad, que a veces personas postradas en una cama, incapacitadas a veces hasta de moverse, no se sientan desgraciadas. La calidad de su vida es solamente algo subjetivo. El segundo carácter que tiene la calidad de la vida, y por eso es tan importante para después plantear unos dilemas morales, es que es multidimensional. Se puede tener una muy buena vida en lo afectivo, una muy mala vida en lo económico y una vida relativamente buena en lo intelectual. Por lo tanto, estas múltiples dimensiones no necesariamente coinciden. Hay personas que pueden estar muy contentas con un aspecto de sus vidas y otras personas que pueden considerar que algunos de sus vidas son muy malas. Por lo tanto, esta multidimensionalidad es algo que cualquier persona que trata con personas, estos son los oficios éticos, tiene que tener en cuenta que primero, la calidad de la vida es subjetiva. Segundo, que es multidimensional y que los estreses vitales, y ese concepto de estrés vital fue acuñado en los años 50 para decir que lo que a mí me atemoriza en un ámbito se suma como lo que me atemoriza en otro ámbito y las angustias se van sumando. El estrés vital es la suma de las angustias parciales. El tercer carácter del concepto de calidad de vida, aparte de ser subjetivo y multidimensional, es que es dinámico. Y aquí entramos directamente al hecho de que la vida humana es un perpetuo cambio, es una transición. Cuando yo digo dinámico, quiero decir que las cosas que constituían algo placentero para una persona cuando tenía 10 años, puede que constituyan también algo placentero cuando tiene 70. Pongamos comer chocolates o alguna cosa así satisfactoria. Pero las razones por las cuales una persona saca placer de eso han cambiado. Tal vez a los 10 años era el sabor del chocolate y a los 70 a lo mejor es la capacidad de producir endorfinas para animarse. Lo que quiero decir con esto es que las cosas que las personas van haciendo en sus vidas para darle significado puede que se semejen mucho en una etapa y en otra, pero cuando uno indaga por el significado en la totalidad, puede que sean distintas. El último carácter del concepto de calidad de vida que me parece relevante es el concepto de complejidad. Es un concepto complejo por la siguiente razón. Primero, porque hay cosas que son buenas de tener y hay cosas que son buenas de no tener. Por ejemplo, es bueno tener dinero y es malo tener muchas preocupaciones o muchas enfermedades. Como dice el adagio cristiano, es mejor dar que recibir. Es algo que también se aplica a los boxeadores. Pero el tema de tener de algunas cosas bastante y de otras cosas poca hace que no podemos pensar en la calidad de vida como una cosa unidimensional. Ya hemos dicho que es subjetiva, que es multidimensional, que es compleja y que es dinámica. Por lo tanto, para juzgar los discursos éticos en torno a la vejez, tenemos que situarnos primero en el discurso biológico o médico, segundo en el discurso biográfico o de las significaciones vitales, tercero en el discurso moral, social, que tiene que ver con la forma en que vivimos y gozamos la vida. Por lo tanto, ¿cuáles son los dilemas éticos que nos plantea el hecho no solo de que los demás envejezcan, sino de que nosotros envejecemos? Ha sido una aspiración frecuente, y yo quiero recordar acá a un viejo conocido mío que era el doctor Daniel Callahan, que fue durante muchos años director de un centro de bioética muy importante en los Estados Unidos, que es el Hastings Center. Él decía, mire, lamentablemente nosotros vamos a tener que racionar nuestros recursos.
su libro famoso de los años 80 se llama Setting Limits, poniendo límites. Todo el mundo quedó espantado cuando Callahan dijo, miren, la edad va a tener que ser un factor de racionamiento de los servicios sociales, incluidos los médicos. ¿Qué quería decir Callahan con eso? ¿Qué significa tener 70 años versus tener 20? ¿Significa que las personas de 20 tienen más futuro? ¿Significa que debemos salvaguardar más a los más jóvenes porque ellos van a construir el futuro? ¿Significa que el concepto de dignidad humana tiene un valor distinto según la edad cronológica, según la utilidad social de las personas? No olviden que la sociología clásica de los Estados Unidos, estoy pensando en Talcott Parsons, cuando Talcott Parsons define lo que en la sociología antimédica de esa época se llamó the sick role, el papel de enfermo, él decía, el papel de enfermo, y ojo que cuando tuvimos una disputa hace poco tiempo atrás porque la Organización Mundial de la Salud en su nueva clasificación internacional de enfermedades agregó la edad como un factor modificador de los diagnósticos, todos pensaron que estaba definiendo la vejez como una enfermedad. Pero fíjense, la enfermedad en la época de Parsons era un constructo social que se caracterizaba por 4 derechos, que no los voy a mencionar, pero todos sabemos. Cuando yo estoy enfermo me puedo restar a mis obligaciones sociales, puedo tener un papel social diferente, puedo suspender muchas obligaciones. Pero también el papel de enfermo tiene deberes. Y los deberes que reconocía la sociología clásica eran, por ejemplo, buscar ayuda competente, pero el más importante, volver a la vida productiva lo antes posible. Observen que si quisiera yo hablar de la vejez como una enfermedad, hay un famoso adagio latino que dice senecta es igual a senectus, es lo mismo que estar enfermo. Lamentablemente, si uno piensa en devolver a la actividad productiva cuando una persona tiene 30, no es lo mismo que volver a la actividad productiva cuando tiene 70. Y esa diferencia no está dada por las ganas que las personas tengan, sino por el sistema social que produce en la mayoría de las sociedades occidentales que nosotros tomamos como modelo, este proceso que ya mencioné antes, de disablement process, el proceso de obsolescencia personal, de cómo los papeles sociales, las responsabilidades, el prestigio y hasta la dignidad van cambiando de una manera imperceptible. Ya mencionaba yo esta película que me impresionó mucho de televisión española en un programa que se llama Comando Actualidad, cómo las pequeñas comunidades rurales de España, y si ocurre en España, me imagino que también puede ocurrir en nuestro continente, privadas de acceso a la banca, porque ahora la banca, por ejemplo, el Gran Banco Santander, uno de los más grandes del mundo, ha retirado su personal en las pequeñas sucursales u oficinas que mantenía, y ahora solo hay una máquina con la que no se puede hablar y con la que si uno no puede hacer las cosas, no puede simplemente sobrevivir. Y una de las personas que ahí entrevistaban, aquejado por un Parkinson, que le impedía, porque no era capaz de apretar las teclas para digitar su clave, estaba completamente limitado. Entonces, cuando nosotros exaltamos las tecnologías, no nos damos cuenta que el mundo tecnológico ya es un mundo que nos está redefiniendo como seres humanos. Y toda la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica ya no son solamente de personas, son de unos híbridos. Ya es inconcebible hoy una persona en cualquiera de nuestras ciudades sin su smartphone. Ya es inconcebible, o sea, de la época en que el Internet era para nosotros una herramienta, hoy día es un determinante de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando uno habla de la vejez tecnológica, tiene que pensar que esa es una de las más importantes áreas de desafío para cualquier planificador del contexto moral. No me refiero solo a los planificadores de servicios, porque los servicios, curiosamente, son decretados o implementados
por autoridades políticas o por autoridades administrativas que piensan que la vejez, que los viejos, y nadie en general usa el término viejo hoy día porque lo encuentran un poco peyorativo, se dice tercera edad, cuarta edad, pequeños eufemismos, pero lo importante es que todas esas políticas públicas homogenizan. Y precisamente yo creo que en ninguna etapa de la vida la gente es más distinta entre sí que cuando está envejeciendo y llega en esa etapa. Por eso, hace ya muchos años escribí un par de artículos e incluso un pequeño volumen sobre un concepto que me parece que me gustaría compartir con ustedes, el concepto de jerogogía. Ustedes saben que la pedagogía es la formación del niño, la formación de la persona que se va a incorporar a la sociedad. Pedos quiere decir niño, ¿no? Pedagogía. Pedófilo, como está, para ubicar el concepto de pedos. Pero geros es el anciano. Entonces, así como hay una pedagogía, necesitamos desarrollar, y este es un imperativo moral, una jerogogía. Yo debo aprender a envejecer, así como aprendí en su momento a integrarme a la sociedad mayor. Jerogogía o geriagogía, no sé exactamente cómo mejor formar el vocablo, pero esta jerogogía implica unas obligaciones morales de las personas que tienen que tomar control sobre sus vidas. Yo sé que esto es hipotético, utópico, ucrónico, porque tal vez no estamos en la época en que yo pueda decir que todas las personas del mundo van a poder tomar control sobre sus vidas y que el aparato del Estado siempre va a ser un aparato permisivo para que yo pueda expresar mis deseos y decir mis necesidades. Pero me parece muy importante que este aprender a envejecer, esta jerogogía, se convierta, por así decir, en el imperativo moral. ¿Por qué? Porque siempre que pensamos en la vejez, y ya digo, la vejez es un constructo social que significaba una cosa distinta en la Edad Media, en el Renacimiento y hoy día. Tenemos que tener en cuenta que lo asociamos con un proceso de decaimiento. Ya digo, nadie en la literatura universal jamás ha celebrado volverse viejo. Las sociedades primitivas tal vez valoraron a la vejez, a los viejos, porque eran el reservorio de cierta sabiduría ancestral. Desde la imprenta, los viejos se volvieron innecesarios porque el recuerdo se convirtió en palabra escrita. Y hoy día, desde los reservorios automáticos y las bases de datos, más irrelevantes son hasta los libros hoy día, y la memoria como capacidad de reconstruir el pasado se ha convertido en algo mecánico. Ya no es recuerdo, es pura memoria. El recuerdo es la memoria con corazón, recordis, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que inevitablemente en esta jerogogía tenemos que considerar tres aspectos que nos van a limitar en la vida y que tienen que ver con nuestro futuro tecnológico. La Organización Mundial de la Salud definió esto cuando, en vez de un diagnóstico así por entidades nosológicas, nos proponía un diagnóstico de acuerdo a las capacidades y lo que podemos hacer. Y ahí yo distingo tres niveles. En inglés el primero se llama impairment, y yo lo he traducido, no sé si correctamente, como menoscabo. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Supongamos que tengo un dolor de cabeza muy fuerte una mañana y me siento limitado para leer. Es un menoscabo, es algo que va a limitarme, pero es transitorio. Estoy limitado, yo lo sé, tengo un resfrío, tengo una gripe, estoy menoscabado, no estoy... Por lo tanto, sé que va a ser reversible, no me angustio, salvo que esté un poco preocupado porque esto puede ser señal de algo más grave, pero impairment, primer nivel. Segundo, disability, discapacidad. Ya en este nivel, esta modificación de mi habilidad, de mi capacidad, ya no es tan transitoria, ni tan baladí, ni tan irrelevante. Se convierte en algo que me limita. Por ejemplo, empiezo a perder agudeza visual. ¿Qué hago? La compenso con alguna medida particular. Pero es compensable.
compensable por medios que yo soy capaz de administrar o de conseguir. Y el tercer nivel, que algunas personas temen en la vejez y que, bueno, personalmente todos lo tenemos, es lo que en inglés dicen handicap, que yo lo traduzco por minusvalía. Ya a este nivel, no se trata de algo transitorio que me impide hacer algo por un par de días, ni tampoco de una discapacidad que puedo compensar con recursos que tienen mis allegados o que yo puedo comprar. El handicap, la minusvalía, es algo que necesita correcciones externas, necesita prótesis. Una prótesis puede ser un órgano, puede ser una pierna, pero una prótesis puede ser un dispositivo social. Una prótesis social es un acompañante, por ejemplo, un acompañante que me permita ver si me quedo ciego, o una persona que me permita movilizarme si no puedo caminar. Por lo tanto, impairment, disability, handicap, menoscabo, discapacidad, minusvalía. He ahí las tres fases de las formas en que podemos sentir limitación a lo largo de su vida, y que toda jerogogía, o sea, una especie de aprender a envejecer, que es exactamente lo opuesto de esta corriente que llamamos ageism, en inglés, edadismo, esta celebración de lo joven, por lo cual obliga a muchas personas a asumir papeles sociales, formas de vestirse, formas de pensar, formas de actuar, que no corresponden ni con su estado interior, ni con su significado personal, sino que lo hacen para sentirse siempre joven. Como dice el adagio en inglés, youth is a state of mind. La juventud es un estado de la mente, pero lamentablemente lo que importa en estos casos es ser fiel al propio destino. Ya digo que el discurso biológico nos va a imponer ciertas limitaciones, y en este discurso biológico los dilemas éticos por excelencia son cómo brindar una adecuada respuesta a las necesidades médicas de las personas añosas. Un discurso biográfico en el cual el problema va a ser cómo brindar un soporte moral, un soporte de dignidad. Este ejemplo que yo he puesto de cómo la banca, el sistema financiero, no es equitativo con los más ancianos porque, por ejemplo, les ha quitado la posibilidad de consultar sus inquietudes con personas, y ahora tienen que interactuar con bots o tienen que interactuar con call centers que no responden nunca. Y ahí lo último que me gustaría decir a propósito de un tema que nos preocupa a todos y que me gustaría mucho que se reflexionara en el contexto de las unidades bioéticas, es el concepto de anticipar el futuro. Como dice el historiador Koselleck, tenemos un campo de experiencias y tenemos un horizonte de expectativas. Más que conceptos históricos, son conceptos biográficos para mí. De ahí viene la idea que creo que vale la pena que cada persona sea ayudada a construir sus expectativas. Y esto nos pone directamente en el campo de las directrices anticipadas, que se usan en el contexto sanitario, ¿verdad? Cuando una persona no quiere que la resuciten, quiere morir con cierta dignidad, no conectado a toda la parafernalia del hospital. Las directrices anticipadas en salud mental, que precisamente nos permiten a nosotros anticipar o prever qué pasa si mañana estoy demente, si mañana soy incapaz de reconocer a mis allegados, si mañana no puedo tomar decisiones. Como todos sabemos, la bioética convencional ha tomado aquí las dos posiciones, lo que se llama el discurso vicariante, alguien que toma mi papel y piensa por mí, o el principio del mejor interés, que generalmente uno no sabe cuál es el mejor interés de otras personas, pero se supone que esos son los dos principios que le permiten a las personas tomar decisiones en nombre de algunas otras que quedan incapacitadas de tomarlas. De tal manera que, resumiendo, tres son las razones por las cuales este tema debiera preocuparnos.
tenemos una catástrofe, no la llamaré catástrofe, la llamaré una situación anunciada. Va a haber más viejos que jóvenes en el futuro. Segundo, vamos a convivir generaciones muy distintas que habitan universos creenciales, universos valóricos y universos epistémicos completamente distintos. Entre un nativo digital que hoy tiene 10 años y que nació con un smartphone y una persona que tiene 90 y tantos, que nunca vio uno en su juventud, va a haber una imposibilidad de diálogo que nosotros tenemos que de alguna manera prever, anticipar y corregir. Y lo tercero es que el futuro que nos espera no es un futuro solo de personas humanas en sistemas sociales relativamente conocidos. Es un sistema híbrido, en el cual las tecnologías, que son, ya lo digo, no son solo técnicas, porque las técnicas son herramientas, son esfuerzos, como decía Ortega y Gasset, para ahorrarnos esfuerzos. Pero las tecnologías son técnicas con logos, el logos del que las creó y el logos del que las usa, o sea, finalidades. Y hoy día yo no soy la misma persona que era antes de que para mí el ciberespacio dominara mi vida. Esto mismo que estamos haciendo ahora, de conectarnos en esta forma remota, telemática, es una modificación de nuestros hábitos habituales, pero que esto va a ser mucho, pero mucho más importante y va a modificar el concepto de agencia personal y el concepto de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad va a tener el futuro del automóvil automático que atropelló a una persona? Va a ser el que lo diseñó, va a ser el que lo programó, va a ser, en fin, dejo estas cosas planteadas porque nuestra vejez, la vejez del futuro, el futuro de la vejez es la vejez del futuro y esta vejez es una vejez tecnológica, no va a ser una vejez simplemente humana, es una vejez híbrida. Con eso quería decir que estos tres discursos, el biológico, el biográfico y el valórico, deben ser considerados para definir la calidad de la vida, que es subjetiva, multidimensional, compleja y dinámica. Y que todos tememos de alguna manera la vejez porque socialmente nuestras sociedades se han acostumbrado a prescindir de las personas mayores y por eso tenemos que enseñar y aprender a envejecer. La jerogogía que complementa la pedagogía, porque vamos a tener menos cabos, y los hemos tenido toda la vida, discapacidades que son corregibles, pero también vamos a tener handicaps, vamos a tener minusvalías que van a necesitar prótesis. Y las prótesis no son solo físicas, hay prótesis, dispositivos sociales, prótesis sociales como los edificios que van a permitir el acceso a personas con discapacidad y personas añosas que no se van a poder mover. Finalmente, quiero recordarles que la bioética en cualquiera de sus formas es un conocimiento prudencial sobre cómo usar el conocimiento. Es lo más importante, creo yo, en estos tiempos, que se trata de formular una conciencia crítica. Crítica no significa negativo, crítica significa reflexión. Precisamente esa novela que a mí me gusta mencionar siempre, El Criticón de Baltasar Gracián, sus capítulos no se llaman capítulos, se llaman crisis. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos, estos dos personajes, Andreño y Critilo, que son como Don Quijote y Sancho, pero de una manera mucho más intelectual, tienen que decidir. Las crisis son momentos de decisión en la vida humana y no deben ser evitadas, en realidad son inevitables, pero sí deben ser abordadas de una manera tal que nos permitan tomar decisiones. Habrán observado que no he vuelto a la tradicional monserga acerca de los 4 principios del mantra de Georgetown y ni esas cosas, sino que he querido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre vejez como estadio vital, envejecimiento como proceso y los discursos que sobre esas materias se pueden. Agradezco a ustedes la atención que me han dispensado, doctor Lagunes. Creo que me ha tenido al tiempo que usted me concedió. Muchas gracias a todos. Oh, doctor, extraordinaria charla, doctor, muchísimas gracias. Creo que fue un tema y una forma en la que lo dio extraordinaria, ¿no?
Hay preguntas. María Camila, adelante. Bien, ¿estará por ahí María Camila? ¿Estoy muteada o ya me escuchan? Ya, muy bien, adelante. Listo, vale. Bueno, primero agradecer el espacio. Gracias, doctor Lolas, por esta reflexión. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo deben estar preparadas las futuras generaciones para, digamos, poder convivir y cohabitar pues con estas, con la vejez, por decirlo así? No quiero también sonar un poco peyorativo, pero, pero quiero pues hacer como esta reflexión en el sentido de que pues hoy en día como que pues como pasa en todas las sociedades, dejamos como relegado como al abuelo, al cuidado de un tercero, y se ha perdido mucho como ese vínculo familiar. Y pues yo quisiera saber cómo sería, pues obviamente esto ya es una pregunta muy de futuro, pero sí cómo deberían estarse preparando pues estos chicos que nacen como con esta tecnología para no discriminar pues a las personas mayores. Es como eso. Gracias. La verdad es que agradeciéndole su observación y su pregunta, no es algo sobre lo que yo pueda decir nada. Cualquier cosa parecería que estoy pontificando o que tengo alguna reflexión novedosa que ofrecer. Creo que el concepto de diálogo lo hemos maltratado mucho en los últimos tiempos y que para mí es tan nuclear a la vida social que necesitaríamos ver cómo se delibera y cómo se delibera entre dos universos tan distintos como es el de las personas que han tenido unas experiencias vitales prolongadas versus algunas que no lo han tenido. Por eso yo digo que yo asiento mis esperanzas básicamente en que cada persona tome el control de su vida. El novelista Robert Musil decía en una novela esa tan interesante, El hombre sin atributos, decía: ser sultán de la propia existencia. Por ponernos también en una vena también de, de lenguaje inclusivo, ser sultán o sultana de la propia. Creo que el futuro para todos es tomar la salud, el bienestar personal como nuestra propia obligación vital. Nadie me puede asegurar, ni el Estado, ni el mercado, me pueden asegurar la dicha, la salud, la felicidad. Tengo yo que hacer uso de los recursos que el Estado y el mercado van a poner a mi disposición, incluyendo los recursos informales de las personas que me son más cercanas. De tal manera que mi mensaje es ese: el único modo de superar las limitaciones inevitables de la vida va a ser ese, que las personas sepan que van a venir, sepan que, como decía Cicerón, la vejez digna es la vejez que se gana, no la que se concede por gracia. Por lo tanto, una vida virtuosa, por ponerlo en los términos de un romano del siglo I, y tal vez lo podemos traducir hoy día, una vida con civilidad y con penetración social, es la única garantía de una, no diré vejez feliz, pero por lo menos de una vida que tenga un sentido final. Una última observación quiero hacer a propósito de la pregunta. Resulta que la vida humana siempre ha sido aludida en metáforas. Yo no necesito decirles que Dante, por ejemplo, cuando empieza la Divina Comedia, dice: en la mitad del camino de la vida, de la nostra vida. Entonces, Dante está usando la metáfora del camino, del homo viator, como decían. Existe la metáfora del río, la metáfora de todos. Pero en cada una de estas metáforas, lo importante y lo decisivo es lo que van significando las distintas cosas que a las personas les pasan, y por eso es que el discurso puramente biológico, puramente reductivo, geriátrico, por así decir, nunca va a bastar ni para consolar ni para orientar, porque las personas lo que están siempre buscando en cualquier nivel de educación que tengan es un sentido y un significado para su vida.
Gracias por esa observación. Muchas gracias. Isabel Cornejo, adelante. Muy buenas tardes desde Chile a todos los asistentes a esta magnífica charla. Como siempre, un placer, doctor Lolas, escucharlo. Y bueno, me hizo mucho sentido lo que usted plantea respecto de esta obsolescencia o de este desafío, llamémoslo desafío, en cuanto a que la vejez se vaya acompañado también con destrezas tecnológicas, porque al parecer esta cuarta revolución industrial ha llegado para quedarse. Y en el horizonte se ven cuestiones que probablemente vamos a hacer en alguna medida aparte. Y en ese sentido, yo estaba pensando en algo que está bien de moda, que es una tendencia para el mundo tecnológico, que es hablar del metaverso como una realidad aumentada donde uno se puede introducir a través de un avatar, ¿no es cierto? Y tener ciertas experiencias, cualquiera que ellas sean, lícitas e ilícitas. Y en ese sentido, tal vez podríamos considerarlo imaginariamente, si tuviésemos los recursos, que los estados pudiesen disponer de estos dispositivos, de esta tecnología, para que las personas de la tercera y cuarta edad pudiesen quizás tener experiencias que ya en sus propios cuerpos no pueden tener. No estoy pensando solamente, por ejemplo, en alguna discapacidad fuerte, sino que, que quizás el propio hecho de estar o sentirse en un cuerpo no enfermo, en un cuerpo y interactuando, por ejemplo, y subiendo, qué sé yo, el Everest o cualquier otra actividad, ¿cree que sería quizás bienvenida, por así decir? Yo creo que la utopía del metaverso puede convertirse en una distopía, o sea, lo que nos ofrece es la inmortalidad. O sea, yo puedo tener mi avatar y mi avatar puede seguir viviendo después que yo físicamente desaparezca, o mi avatar va a poder hacer proezas como el Everest o como cualquier otra que yo físicamente en el cuerpo físico no voy a poder hacer. Es magnífico. Mi problema, y por eso mencioné tantas veces el ejemplo de España, cómo este programa español que se llama, qué sé yo, de alguna manera, Comando Actualidad, me mostró una cosa que para mí era incomprensible. ¿Cómo es posible que hoy, en el siglo XXI, un país europeo, en los pequeños pueblos, hay personas que tienen dificultades para obtener dinero, para hacer sus transacciones? Es el problema de la accesibilidad al mundo tecnológico el que va a tener que confrontar a la dirigencia política y a la dirigencia intelectual. Yo no discuto en absoluto la importancia de la realidad híbrida que nos espera. Lo que sí discuto es cuántas personas en el mundo van a tener acceso y cómo hacer para que todos pensemos que el acceso es algo que las personas tienen derecho a exigir. Una de las cosas que más me preocupa, por ejemplo, en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, es que está llena de derechos, pero poca gente habla de los deberes. ¿Qué deberes vamos a tener respecto de las personas que envejecen? Y aquí hay dos conceptos que siempre se han repetido. Uno es la idea contractualista. Dicen las personas que planean pensiones, por ejemplo, dicen, estas personas se sacrificaron por la sociedad y por lo tanto deben tener una vejez económicamente digna. Perfecto. Pero, ¿quién lo define? ¿Qué define la vida digna en el momento de una persona? Por lo tanto, ya digo, es un tema de homogeneizar los deseos y las expectativas. Después el otro concepto es el concepto de necesidad, de concept of need, como dicen. ¿Necesitaré yo todos estos artilugios tecnológicos para sobrevivir? Probablemente sí, pero los necesitará igual el ejecutivo de Manhattan que envejece en medio de un edificio altamente sofisticado que la persona en Kenya, en un sector rural. ¿Y qué necesita esa persona? Necesita el metaverso
Probablemente también, tanto como el ejecutivo de Manhattan, pero alguna vez va a tener la posibilidad de tenerlo. Esa es mi preocupación en relación a nuestro futuro tecnológico, y gracias por la pregunta. No va a ser un problema de cuán avanzados sean los que diseñan las tecnologías. Ya digo que tecnología es logos de la técnica, o sea, es una técnica que tiene un logos que puede ser el del que la inventó o del que la va a usar. Y yo creo que hoy día ya debemos dejar de pensar que las tecnologías nos sirven. Nosotros estamos siendo usados por ellas y estamos sirviéndolas de una manera que no nos damos cuenta. Estamos siendo moldeados por ellas. Y por eso es que el futuro tiene que ser un futuro en que restablezcamos la individualidad de las personas, aunque sean cyborgs, aunque sean cybernetic organisms, el futuro, pero de alguna manera restablecer la idea de una individualidad que tiene biografía, me parece a mí que es un imperativo interesante de considerar. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Adelante, José. ¿Sí es para mí? Sí, adelante. No sé si es de alguien más. No, para ¿Sí? usted, adelante. No, para usted, adelante. Oh, perdón, es que habemos muchos Josés y luego, a ver, para empezar, muchísimas gracias, de verdad que me ha dado muchísimo que pensar. Gracias por la charla tan amena y no hay muchísimo más como que agradecer, pero luego perdemos tiempo y me cortan. Gracias, palabra tan trillada, pero con muchísimas gracias, mucho que enseñó. Y haciendo honor a lo que usted nos comentaba en cuestión de crítica, bueno, no con el sentido peyorativo que a veces lo tenemos, no, sino que me abrió a pensar otras cosas. Y ¿será el problema que no sabemos ni quiénes somos? Mientras tanto, estamos siendo. Y dado que no nos conocemos, nos hemos limitado o conformado a tratar de definirnos con las relaciones, con lenguaje, cuando ni siquiera el lenguaje es suficiente para podernos comunicar, porque mucha de la comunicación, inclusive cuando queremos, no sé, expresar una idea, no tenemos palabras suficientes y aún así la persona ya entendió a qué me refiero. Y digo, ¿podrá salir el problema que no sabemos ni quiénes somos? Y de ahí tantas confusiones o tanto problema. Por ahí va una pregunta o una reflexión. Entiendo que mi vida es mía. Yo me voy haciendo, bueno, yo le voy dando el sentido como usted lo decía, pero no lo puedo dar aislado porque la persona en sí misma, pues dice uno de los últimos antropólogos que he estado estudiando, la persona humana es un coser, un ser porque una persona humana en soledad es un absurdo, no se puede entender. Entonces, en esa mi vida que tiene mi sentido, mi significado, pero no es aislado, sino es para el otro. Y de ahí que la persona es relación, decía usted que lo hable de una vida virtuosa. Sí, porque una persona que lleva una vida virtuosa, al final de sus días, lo ideal o lo que esperamos es que no quede aislado, sino que, mira, esta persona es mejor dar que recibir, en tanto el que tiene da, porque cuando le hace falta recibe. Entonces, en ese juego del juntos. Y yo creo, esto es idea mía, que a partir de las antropologías que tenemos, no sé quién fue Marx, el que define la esencia humana como praxis, a partir de ahí podría ser un poco la desviación o el problema del todo lo que nos pasa, porque la obsolescencia de la vida, pues se ve como si la vida fuese algo, no sé, que tenga que dar cierta producción. Cuando hablamos a veces de dignidad de la vida digna, pues toda vida es digna, porque agregarle un calificativo, pues creo que entraría en conflictos. Y creo yo que también hay un problema cuando queremos como disasociar o separar la vida fuera del viviente. Y, en fin, y cuando decía usted que nos están redefiniendo las técnicas o las tecnologías, pues ¿será que no hemos estado ni siquiera definidos nosotros mismos? Por eso es que permitimos o nos movemos de aquí para allá. Esto es algo de lo que estuve pensando. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.
Gracias. Quisiera hacer un comentario por lo que usted dice, José. Usted está familiarizado con la literatura antropológica. Y yo quiero recordar que Emil Durkheim, que no se puede dudar que fue el constructor de la sociología clásica, decía que todos los seres humanos, él usaba la palabra homo para referirse al género humano, ¿no? Porque fue homo duplex, decía Durkheim. Somos individuos, pero también somos parte de una sociedad. Y como este homo duplex está definido autónomamente por lo que yo siento que soy, y ya digo, el yo no envejece, el self no envejece, yo me siento igual que hace 30 años. Lo que pasa es que este no envejecimiento del núcleo interior es una paradoja porque los demás me empiezan a definir en virtud de sus expectativas, de sus tendencias, de sus necesidades. Por eso la sociedad es una cosa que nos impone patrones de comportamiento y siempre los otros están ahí, ya sea como potenciales ayudas o como potenciales enemigos. Y ahí por eso uno de los conceptos bioéticos fundamentales cuando se plantean estos temas de la diferencia a lo largo de la vida es el concepto de solidaridad y el concepto de reciprocidad. Solidaridad en el sentido de Durkheim. Durkheim decía también solidaridad entre pares, entre mis coetáneos, entre los que tienen mi edad, los que tienen mi oficio, los que tienen en fin, comparten conmigo caracteres. Pero también solidaridad con quienes nos dirigen, por nuestras directrices espirituales, los que reconocemos algunas, con nuestras directrices políticas, los que estas formas de solidaridad son virtudes importantes. Y una de las cosas que la comisión que redactó la Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos en UNESCO, que yo esta sensación de que en algún momento voy a colapsar, en algún momento voy a dejar de ser lo que soy para convertirme en algo menos bueno, es un principio bioético, es algo que nosotros debiéramos tener presente, puesto que todo el mundo es vulnerable, no se trata solo de que haya grupos que tal vez en algún momento puedan serlo más o menos. Me parece que ser significa una esencia, algo que ontológicamente se puede definir. Y humano es una cualificación, es una existencia, una forma de ser. Ser humano. ¿Qué va a ser el ser humano en el futuro? Va a ser un ser transhumano o posthumano, pero siempre la esencia va a ser ontológicamente abordable. Lo que va a cambiar va a ser la existencia, el modo en que las personas se van a comportar y el modo en que se van a definir. Yo sé que la corriente del existencialismo, Sartre en particular, decían la existencia precede a la esencia y es mucho más importante. Pero ese núcleo de la esencia del ser humano es algo que yo creo, y esa es simplemente una opinión, no va a cambiar, aunque el entorno en que la vida humana mute y se desarrolle. Muchas gracias por su observación. Doctor Lolas, muy interesante. No quisiéramos interferir con su agenda. No sé si tenga tiempo para otro par de preguntas. Si quiere, hubo un par de preguntas más. Entre paréntesis, hablé recién con Carlos Viesca, que le manda saludos. Muchas gracias. Muy bien. Está en Mérida. Muchas gracias. Talia, adelante, Talia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Lola, por su excelente conferencia. Quería que si podía profundizar en el concepto que me pareció muy interesante del jerogogía, que usted decía que tenemos que aprender a envejecer como un deber moral, que si pudiera ahondar en qué áreas debiéramos, a qué áreas principalmente debiéramos ahondar y en el aspecto preventivo más que todo, no cuando uno ya está enfermo y hay un servicio de salud que la recibe y todo, ¿no? Sino que como aprender a envejecer preventivamente. Bueno, yo creo que cuando
la verdad es que uno nunca sabe de dónde le vienen las ideas. Probablemente todas las ideas que uno tiene son copias de otras. Pero yo veía la pedagogía como una especie de reflexión especular de la jerogogía. Si bien la pedagogía consiste en ir construyendo ciudadanía, educa a los niños y a las niñas para que sean ciudadanos y ciudadanas, la jerogogía podría consistir en educarse para, no sé si desaparecer o para integrarse de una manera distinta a la sociedad y sobre todo para aceptar, dar significados distintos a las situaciones que nos enfrentan. Yo creo que cuando yo hablaba de la calidad de la vida y ponía esas 4 dimensiones que para mí son relevantes, creo que la jerogogía debería ser una meditación en esos aspectos. ¿Cuán diverso soy? O sea, ¿qué me determina a mí? Yo sé que en estos tiempos del pensamiento decolonial, unas personas que escriben muchísimo sobre cómo decolonizarnos intelectual y epistemológicamente, pues todavía seguimos pensando con categorías de los godos, como hacían a las mañanas, cómo decolonizarnos. Una de las cosas que tenemos que decolonizar es la idea esta de que somos un grupo homogéneo, de que todos somos necesariamente, tenemos las mismas necesidades. Creo que una de las principales advertencias, de las principales enseñanzas que podríamos nosotros implementar y enseñar a otros es la idea de la otredad, de la alteridad, de la diversidad. Nunca vamos a ser más distintos unos de otros que cuando envejecemos. Por eso creo que esta jerogogía tiene que ser un aprendizaje en la diversidad y también un aprendizaje en la tolerancia. Yo sé que es muy difícil no criticar los usos que se van imponiendo a pesar de nosotros. Uno podría no estar de acuerdo con la forma en que tienen las nuevas generaciones de concebir papeles sociales de género, por ejemplo, o podría no creer en ciertas formas de estructuración política, pero esa es una tarea de aumentar la tolerancia. En el fondo, estamos repitiendo lo que los antiguos decían, es llegar a la idea de la virtud como perfección. Y esa es una cosa que puede parecer anacrónica, pero yo todavía creo que sigue siendo ser humano una dimensión ontológica, una esencia que no sé si ha cambiado a lo largo de la historia, y una existencia que puede ser humana, puede ser cyborg, puede ser transhumana, que es, no sé, un accidente histórico, pero un accidente histórico al que tenemos que aprender a aceptar y con el que tendremos que convivir. Y por cierto, nadie puede olvidar la finitud de la vida humana. Y yo creo que toda la conciencia de las sociedades, desde, no sé, voy a poner el siglo XVIII, cuando nace la idea de progreso, nace la idea también de perfección humana. Entonces resulta que, fíjense, el niño quiere ser joven, el joven quiere ser adulto, el adulto quiere ser poderoso. Hay una edad en la cual se es lo que se llegó a ser y punto. Y esa es la edad de la vejez. No es transición a ninguna parte, salvo al cielo, la que creen en el cielo, o a la muerte. Es la edad para ser lo que se es, lo que se llegó a ser. No es una transición. Toda la sociedad contemporánea siempre se basa en transiciones. A los niños se les dice, estudia para que seas más, gana dinero, pero hay una edad en la que efectivamente si las personas fueran jerogógicamente instruidas, dirían, esto es lo que llegué a ser y esto es lo que soy. Soy mi pasado y el futuro está abierto a, no sé, a la vida que yo me he podido lograr. Es lo que decía Cicerón. Gracias por la observación. Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos la pregunta de Sol. Adelante, Sol. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la plática tan interesante. Saludos desde México también. Y una pregunta, son 2 pequeñitas preguntitas. Una va relacionada
cómo desde la perspectiva de género usted puede identificar estas diferencias en este proceso de envejecimiento y el cómo viven tanto hombres y como mujeres el llegar a cuáles son estas diferencias que específicamente, pudiendo hablar de nuestra Latinoamérica, están presentes y que usted ha identificado. Y una segunda pregunta que va en relación al, si usted considera que el establecimiento de políticas de cuidado también en los distintos estados pudiera favorecer a este cambio de percepción de la vejez en Latinoamérica y cómo es que también ante este futuro, ¿no?, que se avecina de una población amplia de adultos mayores, pues probablemente se requiera de establecer políticas de cuidado para la atención de los mismos desde los estados. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa observación. Precisamente evité aludir a una de las diversidades más importantes, que es la que usted menciona, la diversidad de género. Y esta diversidad de género, que es el papel social, que puede estar basado en el sexo, pero que es distinto de él, está dada solamente por consideraciones sociales. Los géneros son socialmente definidos. El género femenino, el género masculino, se les asignan ciertas tareas, ciertas obligaciones, ciertas expectativas, que son estudiadas, por cierto. Yo me acuerdo cuando yo era vicerrector en la Universidad de Chile, tuvimos un programa que se llamó Estudios Gerontológicos, entendiendo la gerontología como una ciencia, un lenguaje en tercera persona, o sea, científico dedicado a estudiar la vejez, que no es lo mismo que la gerogogía, que es la incorporación de ciertos principios de formación individual y espiritual respecto a cómo abordar la vejez. Ciertamente, una ética del cuidado es una ética fundamentalmente asociada al estereotipo femenino. Yo creo que todos estamos conscientes, lo decía un amigo mío hace mucho tiempo, que es un famoso geriatra chileno, gerontólogo, decía, yo tengo mi futuro asegurado porque tengo puras hijas mujeres. Resulta que hemos asociado siempre el papel de lo femenino con el papel del cuidado. La ética del cuidado es una ética del estereotipo femenino, y vuelvo a decir estereotipo, no en un sentido negativo ni peyorativo, sino como el papel social que identificamos con lo femenino. Y en estas tensiones que tenemos de dicotomía masculino-femenino, interno-externo, natural, artificial, estas dicotomías van a ser fuertemente reformuladas en el futuro. Yo creo que ya no estamos en la época de pensar solamente en negro y blanco, interno, externo, natural, artificial, hombre, mujer. Esas binarias, ese pensamiento binario ya lo vemos desaparecido en las tecnologías que no tienen género. Ya las tecnologías se nos fueron más allá del género. ¿Qué de hacer para que las políticas públicas, los diseños institucionales tomen conciencia de esto? La verdad es que yo no lo sé, no me permitiría dar una... Lo que sí sé es que a mí me gustaría mucho que nuestros legisladores entendieran que pueden recurrir a sus propias experiencias vitales para decidir qué les gustaría a los ciudadanos y las ciudadanas, porque la preservación de la dignidad es la preservación también de este núcleo de individualidad que va a seguir siendo ontológicamente la razón vital de las personas. Yo le agradezco mucho porque precisamente yo también evité hablar del tema del género porque da para otra sesión complementaria de esta, donde ¿por qué envejecen distintos los géneros? No digo hombres y mujeres porque los géneros son papeles sociales mucho más allá que A o B. ¿Y qué significa envejecer también en el sentido de las obligaciones que le caen a cada género, como la de cuidado al femenino, como la de, no sé, innovación o cosas ambos, en fin. Pero efectivamente yo no tengo una respuesta, excepto que todas las personas deben hacerse responsables
empoderarse, se decía en mi época cuando yo era funcionario de la Organización Panamericana, empoderar a las personas significa darle recursos, y recursos no significa hospitales, no significa medicamentos, significa recursos espirituales, recursos conceptuales para reformular la vida a medida que se van perdiendo capacidades y habilidades. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, Sol. Doctor, nuevamente no hay palabras. Yo creo que muchísimas gracias por haber participado, por habernos permitido difundir sus conocimientos a mucha gente de diferentes países. Finalmente, José dice si tiene algo escrito sobre ese término que denominaba usted gerontología. No sé si le mandé a usted, doctor Lagunes, un libro mío que se llama Escrito sobre vejez, envejecimiento y muerte. Sí. En ese libro hay un capítulo sobre eso. Y hay varios artículos que, si buscan en Google Scholar por mi nombre, pueden salir varios que he dedicado a este tema. Y sobre todo en la revista que actualmente tenemos, que se llama Acta Bioética, ha habido 2 o 3 artículos que han profundizado este concepto, que es un concepto entre educativo, formativo y también no diré de resignación, pero sí de adaptación a los entornos que cada uno de nosotros va a enfrentar. Bien, muchas gracias, doctor. Yo les envié el documento, entonces deben tener la información ahí y buscar en la base de datos de Google Académico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, que están muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Sí, los espero el próximo 25. Tendremos al doctor Yabar de Perú, que nos hablará acerca de la jerarquización de la vacunación. Y espero nos puedan acompañar el día 25 también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias, doctor Lolas. Hasta luego, doctor Hugo, doctor Fernando Lolas. Buen día. Nos vemos. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Saludos, nos vemos. Luis, está muy bien, Luis. Hasta luego. Esther, nos vemos. Yolanda, Santiago, nos vemos pronto. Margarita, nos vemos. Marta Gaucín, muchas gracias por acompañarnos. Miroslava, hasta luego. Luz Verónica, nos vemos pronto. Francisco Javier, muchas gracias por acompañarnos. Yolanda, Santiago, sí, en cuanto tengamos la documentación administrativa, se compartirá en nuestra página la grabación de la sesión. Yo estimo que en un par de días más. Nos vemos, Yolanda. Claudia, Gisela, gracias por acompañarnos. Nos vemos el 25.